Te agradecemos en este tiempo por esta premisa, Padre espiritual, con la que usted hoy nos ha podido, Señor amado, bendecir a través de la lectura de su palabra. Ayúdenos ahora, mi Dios, a poder manifestarla tal cual como tu Santo Espíritu desea, Señor, transmitir el mensaje a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, sí, te lo suplicamos, para que de esta forma, Padre, cada uno de tus hijos pueda recibir de ti, oh Dios, la bendición conforme a la necesidad de lo que ellos obviamente posean. Señor, habla a aquellos que se encuentran desanimados. Padre, ministra la vida de aquellos que han venido, Padre, a encontrar en este tiempo una palabra para sus corazones. Padre, para aquellos que posiblemente estén enfermos, sé tú, mi Dios, en tus misericordias, también tratando con las necesidades físicas. Señor amado, despeja nuestros pensamientos, todo lo que nos turbe, todo aquello que podría, Señor amado, afectarnos en esta noche, Señor, te lo suplico, que tomes tú el control y ministre, Señor amado, conforme a tu gracia y a tu misericordia en nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, Romanos capítulo número 14, hemos leído del versículo número 5 hasta el 11, nos hemos quedado. Ahora, como para poder hacer la recapitulación del estudio del jueves anterior, estábamos hablando acerca de poder lidiar con aquellos que son considerados como débiles en la fe. Cuando uno va a la Escritura, mi amado hermano, y se habla de debilidad, posiblemente se esté anunciando de aquellos que son participantes, como lo dice la Escritura, de leche. Cuando se habla de leche, también se lo puede asimilar o asociar con aquellos que son considerados niños. Un niño en pleno desarrollo inicial que necesita como único alimento, ¿qué cosa? La leche. Pero no cualquier leche, sino la leche materna. Cuando vemos en la Escritura acerca de cómo el Señor, al igual que una criatura, nos amamanta con la leche espiritual, a ellos la Biblia se les podría decir que los considera como débiles. Si vamos para poder despejar y retomar obviamente la enseñanza desde el capítulo 14, verso 5 en adelante, cuando vamos a la primera carta a los Corintios, quisiera tomar este precedente bíblico. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, acompáñenme por favor a ese texto de la Escritura. Primer libro o carta a los Corintios, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Capítulo número 3. Voy a leer desde el versículo 1, para tomar hilación en la lectura. Dice el Señor, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice allí, o que yo de hablar implicaría enseñarles, ¿sí? Hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y dice allí, inmediatamente dice, como a niños en Cristo. Ahora, aquí hay una gran verdad que posiblemente no se ha considerado o no se lo ha visto como tal. Una persona que inicia la vida cristiana o que recién está, digamos, aceptando a Cristo Jesús, es considerada una persona o un creyente carnal. ¿Te guste o no te guste escucharlo de esa forma? Mucha gente a veces dice, hermano, ¿qué es carnal? Y dice, ¿cómo va a decir que soy carnal? ¿Por qué? Porque se asocia el término con pecado. Y no es así. Hermano, cuando vemos la Escritura, se lo considera carnal a una persona que obviamente tiene mucho que aprender y mucho que cambiar en su vida cristiana. Ojo, mucho que aprender, pero también mucho por el cual cambiar. Y cuando alguien está en el proceso, justamente de esos objetivos, bien se lo podría encasillar como una persona o un creyente carnal. Te guste o no te guste oír
posiblemente ese cliché que se te da bíblicamente hablando. Un creyente carnal puede, por su inexperiencia, caer en pecado y abandonar, podría llegar a ser con mucha frecuencia. Por su misma etapa espiritual inicial de inexperiencia y de conocimiento bíblico, bien podría tropezar con la misma piedra un sinnúmero de veces. De allí que muchos creyentes, cuando recién entregan su vida a Cristo, tienen el temor, mi amado, y eso es para mí posiblemente un engaño del diablo que nos juega en la mente, porque decimos, no, yo vengo a Cristo cuando ya esté bien. Yo vengo al Señor cuando ya deje la cerveza. Vengo al Señor cuando deje el tabaco. Vengo a Cristo cuando deje cualquier cosa. ¿Verdad? Eso, mi amado hermano, penosamente no va a poder pasar. Toda persona que viene a Cristo tendrá que pasar por el proceso del crecimiento. Y mientras eso dure, tú estás en el rango de aquellos hermanos que la Biblia los considerará como niños o débiles espiritualmente hablando. Y si quiero ser un poquito más directo y posiblemente ofensivo al oído, tú serás un cristiano carnal. Pero no lo veas como un indicio malo. ¿Sí? No lo veas como una degradación. No, porque eres ya, sobre todo, creyente. Ya le has entregado a Jesús tu corazón. Y eso te hace igual, sí, como un creyente maduro espiritual, pero obviamente con deficiencias. Y le pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre un empleado nuevo y un empleado viejo? La experiencia, nada más. Lo que él aprendió y ahora lo que él maneja de manera, digo yo, ya a ojos cerrados, si por su experiencia, cualquier tipo de maquinaria o cualquier tipo de trámite. ¿Cuál es la diferencia? Solo eso, él ya lo sabe y tú recién estás aprendiendo. Amén. Hasta ahí sí estamos en el ciclo propio de la enseñanza. Ahora, eso, mi amado hermano, es lo que se considera en Corintios 3, verso 2, a los creyentes nuevos, que están simplemente dispuestos a ¿qué? A beber leche. Dice el versículo número 2 de Corintios capítulo 3. Os di a beber leche, dice allí, y no, ¿qué cosa? Eso sí lo podría considerar alguien maduro espiritual. Y no vianda, porque aún no erais capaces, y aquí esto sí es preocupante, ni sois capaces todavía. Aquí entramos en otro tema. Un creyente maduro puede volverse un niño espiritual. Sí. ¿Cuándo? Cuando éste se niega a crecer por la doctrina. Eso sí es algo peligroso. Cuando alguien se niega, ojo, se niega, no que no pueda, él se niega a crecer espiritualmente, entonces nunca, por más años que pasen en su vida, nunca podrá ser maduro espiritualmente. Siempre será un infante, un niño, y por ende, el término que no le gusta, un carnal. Eso sí es un peligro, en un creyente que aparentemente debería de estar maduro. De ahí que hay algunos creyentes, llamados, que no crecen, y al no crecer son débiles, y al ser débiles, llamado, no digo que no son salvos, pero lentalizan la obra del Señor, la hacen más lenta. Es como tratar de caminar en una guerra con heridos para poder tomar de pronto una base enemiga. Los heridos le van por fuerza, ¿qué cosa? Le van a restar, si de pronto el dinamismo, le van a restar posiblemente el ataque, van a restarle, en este caso soldados, porque hay que estar más pendiente de velar por ellos que de conquistar posiblemente un punto estratégico del enemigo. Una iglesia que podría llegar a tener demasiada gente débil, pero ojo, ya debiendo haber sido maduro, es un peligro porque lentaliza toda la obra del Señor. De ahí que a veces es un poquito molesto, no le digo que no, lidiar con
problemas en medio de los creyentes maduros como que si fuesen todavía de cosas. Imagínate que un hermano, digo, siempre utilizo los años, ¿verdad? No hay más que se puede utilizar. Pero imagínate que un creyente maduro venga, pastor, ¿qué pasó? Me hice la popó. Ay, ¿qué vamos a hacer contigo? Igual que cambiaste el pañal. Pregunto, ¿esto acaso no es un lastre? ¿No es un peso muerto? Y les digo esto por una sencilla razón. Porque todavía a veces hay muchos creyentes que deberían de estar acá, todavía están allá abajo. En crecimiento me refiero. Y que todavía hay que andar recogiendo de la mano para que crucen la casa. Pastor, ¿celebro o no celebro la Navidad? A ver, y otra vez vamos a explicarte cómo es esto. Eso está bien que me lo pregunte alguien que tiene unos cuantos primeros, digo yo, pinitos en Dios. Unos cuantos primeros años en Dios. Pero no usted, por hermano, que ya tiene 15, 20, 30 años en el Evangelio. Pastor, pero hoy de viaje, ¿qué dice usted? ¿Está bien o no ir a la playa? Y vamos otra vez a explicarme qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Pastor, oye, me he invitado a ver el fútbol, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Se casa mi hijo por la iglesia católica, ¿qué hago? Yo soy cristiano evangélico, ¿asisto o no asisto? Esas preguntas, llamado que los débiles se las están repreguntando y necesitan una respuesta, bien por ellos, pero no para un creyente maduro. Un creyente maduro tendría que saber hace rato qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, qué vestir, qué no vestir. ¿Por qué es maduro? ¿Usted al niño lo viste o no? ¿Sí o no? Lo pone hasta de marinerito lo viste. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos tienen fotos de niños como marinerito? ¿Verdad que sí? Y los muchachos, ay mamá, pero ¿por qué me vestiste así? Porque yo te vestí como a mí me daba la gana. Punto. Ahí está bien, pero es un niño, yo te tenía que poner todo, yo te talqueaba, todo hacía. Pero ahora tú eliges tu propia ropa. Todo el eso sobre ahí la tu ropa. Bien, está bien. Tú solito te ves bonito. Tú escoges ahora media, camisa, pantalón. Eso no es así. Listo. A un creyente inicial o débil hay que vestirlo. Y está bien. Es lo normal. Lo que no es normal que a un creyente maduro, pastor, le pongo los zapatos a los otros, ¿con cuál me veo más cristiano? No lo sé. Ahí es donde ya uno, digamos, pierde casilla. Ahora, lo único que estoy tratando, antes de adentrarme en el texto bíblico, es dejar establecido que dentro del cuerpo de Cristo hay estos dos tipos de niveles, por así decirlo. Hay dos tipos de creyentes, los que están aprendiendo y los que ya han aprendido. ¿Amén? Los que están aprendiendo y los que ya han aprendido. Ahora, hay una diferencia entre el uno y grande, claro, una diferencia animal. El que está aprendiendo todavía está en la banca, pero el que ya aprendió está trabajando. ¿Sí? ¿Va conmigo ahí? El que está aprendiendo está ahí, está sentado, está todavía en el área del aprendizaje, está captando, pero el que ya aprendió es el que está enseñando. ¿Amén? Es el que de alguna forma ya capacitado está siendo de utilidad. Ahora, aquí hay un asunto, una bifurcación, un cambio, digamos, un quiebre de camino. Hay muchos creyentes maduros que simplemente están cruzados de brazos. Y hacen pesada la carga, porque son unos cuantos cristianos maduros o fuertes en el Señor los que asumen la responsabilidad. ¿De qué? De ponerse a la disposición para enseñar a los demás. Que hacen pesada la carga. Amén. ¿Cuántos maduros hay acá? ¿Por acá? Hay que enseñar bastante por allá. Mi amado, y está bien. Si usted es nuevo, no se ofenda. Va bien. ¿Qué niño entra directo a sexto grado? ¿A dónde entra? El kinder o el pre-kinder, ahorita no sé qué, creo que se han inventado hasta maternal, esa es la cuna ahí, ¿verdad? Van naciendo y los van matriculando.
¿Eso está bien o mal? Dirán algunos. Yo lo veo mal. Porque ¿dónde juega el papel de la madre? ¿Dónde está el rol? ¿Dónde está el sacrificio de ella? En su aporte para el crecimiento de un niño. No sé, pero si las maestras podrían dar de la cara, hasta las maestras darían de la cara. Solo para evitar que las madres lo hagan. Ahora, dice la Escritura, os voy a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y aquí sí es donde me asusto, porque Pablo dice, ni sois capaces todavía. A eso sí es un problema. Ahora, detectar el asunto, usted puede terminar de leer todo el texto bíblico en casa, porque me quiero concentrar en Romanos. ¿Amén? La demanda de Romanos capítulo 14, y una vez detectado los dos tipos de creyentes que pueden haber en una congregación, dice la Escritura, justamente entre los débiles y los fuertes, porque ahí es donde viene, digamos, el conflicto o el roce o el impasse en medio de la iglesia. Dicen entonces en el versículo número 5 lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día. Ahora, aquí es donde viene el conflicto. ¿Quién es el que podría considerar un día, por así decirlo, dentro de la semana, como un día mucho más especial que otro? ¿Quién podría ponerse en esa posición o postura? ¿Quién? ¿El débil o el fuerte? Ya bien. ¿Cómo hay? Vamos a ponerlo bajo otro esquema. Si a usted ahorita llega a su casa y le preguntan a usted en casa, a su hijo, cualquiera que sea, pequeño o grande, mamá, de todos los días de la semana, ¿cuál es el día más importante para Dios? ¿Qué le responde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Seguro? Ahora, y si yo voy a la teología y digo, no, es el sábado, ¿qué me dijo usted? Ah. Voy y le pregunto a un católico y me dirá, no, ya saben, es el domingo de gloria. Ahora, ¿quién cae en estos conflictos? ¿Quién cae? Posiblemente es el que desconozca, ¿qué cosa? La doctrina. Y esto obviamente se debería asociar con los débiles. Pero qué curioso sería que un fuerte en el Señor haga conflicto de esto. Y eso es lo penoso. La mayoría de los conflictos no nacen de los débiles, nacen de los fuertes. Porque el débil no contradice, el débil no cuestiona, el débil simplemente está puesto en la iglesia para aprender. ¿Qué niño le dice, maestra, está equivocada, la hoja es redonda? ¿Usted ha visto esos debates en el jardín? No lo hay, porque ellos son crédulos. ¿Crédulos a qué? A todo lo que la maestra le enseñe. ¿Quiénes entonces hacen conflicto de esto? Los fuertes. O aquellos que posiblemente adoctrinados en alguna iglesia con mala doctrina, claro que sí, se les ha enseñado que hay un día especial y lo han enseñado como dogma para fuertes, donde el error es todavía mayor, porque no solo que hay una mala enseñanza, sino que se adoctrina a gente que se vuelve peor que su propio maestro. Dependerá mucho más todavía la tradición que en sí mismo la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Mi amado hermano, la situación sí es seria vista bajo la óptica bíblica, aun cuando se ve inofensivo, mi amado, posiblemente por asuntos de doctrina, a la hora de poner a un débil y a un fuerte, puede acabar inclusive hasta en separación, ruptura o división. De allí que cuando vamos a la Escritura, el Señor le hace ver a la iglesia que ella hacía, cuando habla a la carta a los romanos, unos hacen diferencia entre día y día, y otro, ojo, utiliza un término un poquito más elegante, justa, dice aquí. Justa, es decir, él ha podido ya determinar
por el estudio, por el análisis o posiblemente por la experiencia, juzga que todos los días son iguales. De allí, mi amado, que la Escritura nos dice, cada uno, eso sí, cada uno, ¿qué dice la Escritura? Esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, qué curioso. Cuando yo leo textos como estos, sobre todo en la parte final del verso 5, entiendo de que estas cuestiones, por no decir otra etiqueta, pero estas situaciones no pueden ser un motivo, bajo ninguna circunstancia, ni en débiles ni en fuertes, como asuntos propios para entrar en litigio. ¿Sí? Para entrar en controversia. No, dice, ¿tú lo crees? Perfecto. Estate plenamente convencido de aquello. Hermano, yo no sé como cuando alguien dice en casa de pronto, no sé, los lunes me voy vestido así. Porque no, que los lunes es así, con pantalón azul, zapato negro, camisa rayada. Punto. Y los martes es con chica, camiseta polo y zapatos deportivos. Otro día, no, los lunes son modernos. Primer día de la semana. ¿Me entiendes? Ahora, si usted está plenamente convencido de aquello o de lo otro, me voy a pelear o voy a discutir porque el uno va con terno y el otro va con le da la gana. Pregunto, ¿son estos realmente causales de fuerza para entrar en división? La Biblia dice, no. Cada uno esté convencido en su mente o en su corazón de aquello en lo que está haciendo fiel. Claro, siempre y cuando ese aspecto del cual se hace un litigio no sea, la semana pasada usted mucho en la forma y en el fondo. Siempre y cuando no sea de fondo. Si es de forma, no hay problema. Si el asunto o el problema es de forma, y yo expliqué este asunto entre forma y fondo. ¿Qué es la forma? Posiblemente, ¿cómo me puedo lavar las manos ahora que está de moda el coronavirus? La forma, no sé, hay quienes dicen que hay que lavarse así. Hasta arriba. Hay otros que dicen, no, es simplemente no. Eso es forma. Eso es forma. ¿Cuál es el fondo? Hay que lavarse las manos. Punto. Claro, y además que como no se lograba 5 minutos, más limpio todavía. Hay todos que yo me las lavo 3 minutos. Yo me las lavo 2. No hay problema. La forma puede variar. Lo que no puede variar es el fondo. La limpieza, la esencia, ¿sí me entienden? Ahora, yo iba a normar, creo que es conveniente, pero para aquellos que posiblemente digan, ay hermano, el contraste está, porque hay gente que se trauma, y yo no digo que el virus no es real, y la enfermedad contagia sí. Ahora, yo recomiendo, si acaso para los que deseen, al final o a la entrada de los cultos, no darse la mano, es decir, salúdese de mejor. Dios le bendiga, perfecto. No hay problema. Miren que yo soy uno de los primeros en dar la mano. Y con las damas darle un báculo santo a un costado de la cara. Si para algunos dicen, ay, el pastor me la va a pasar. Es forma, no es fondo. Lo importante es ser cordial. Y no necesito darle la mano o darle un beso para decirle, Dios le bendiga. Lo importante es saludarse. ¿Sí me entiende? No perder la buena costumbre de los buenos modales, ¿ya? Ahora, dicho esto, la iglesia estaba pasando por una situación para mí de forma, pero el problema se estaba haciendo de fondo. ¿Por qué? Porque a través de estas discrepancias de forma, la iglesia se estaba dividiendo. Ahora, quisiera así que me acompañe, por favor. Venga conmigo a los evangelios. Veamos un texto de referencia.
En el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, en el capítulo número 2, Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Venga conmigo, versículo número 27. ¿Lo tiene? Dice aquí el Espíritu Santo. También les digo, el día de reposo, hablando del día sábado, sí, efectivamente, fue hecho, ojo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esto para entenderlo, podríamos utilizar este vaso. Este vaso fue hecho por causa de quién. No quién lo creó, un hombre, no. Fue hecho por causa del hombre. Cuidado, se va a confundir. Este vaso sí es verdad, fue hecho por un hombre. Alguien tuvo que coger el cristal líquido, derretir y darle la forma, sí. Pero vamos al por qué lo hicieron. ¿Por qué hicieron el vaso? Para que los hombres puedan aquí servirse de cosas. Agua, jugo, líquido, lo que usted desee. Pero el hombre no fue hecho para usar el vaso, sino al revés. Mire que soy bien explícito en esto. Esto fue hecho para mí, pero Dios no me hizo para usar el vaso. Porque con vaso, sin vaso, yo puedo tomar algo. ¿Me va entendiendo? Ahora, cambie el vaso. Mire que estoy enseñando como en la escuelita. Por los débiles. Los maduros me entienden perfectamente, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, saque los vasos y ponga los días de la semana. ¿Amén? Dios no me hizo para vivir los días de la semana. Dios hizo los días de la semana para mí, para mi uso. Y entre ellos, hablando del gran conflicto del día de reposo, porque muchos creyentes, sobre todo nuevos, me preguntan, pastor, yo estaba en un lugar donde me enseñaron que de todos los días, el sábado hay que guardar. ¿Está bien? Me preguntan, pues está mal. Bueno, he aquí justamente si están aquí los que me preguntaron, qué bueno, y si no están aquí, qué pena. Tendrán que ver en el YouTube, sí, el video. Ahora, si de los vamos a poner que hayan 7 vasos, y este es el vaso número 6 para nosotros, es decir, el día sábado, ¿qué me dice el Señor con respecto a esto? Si vuelvo a la Escritura, el Señor en el verso 27 nos dice acá con nosotros, el día, es decir, este vaso, este día, no, dice aquí, el día de reposo fue hecho por causa de quién. Por causa mía, es decir, ese día está para que yo lo use, no viceversa. Dios no me hizo para esperar el día, no. Dios hizo el día para mi servicio. Eso implica de que si no quiero, y si no quiero, pero en Cristo Jesús, a la verdad, los días en Cristo, para mí, según la Biblia, son iguales todos. Yo no solamente puedo usar el sábado, puedo usar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo para poder hacer ¿qué cosa en esos días? La voluntad de Jesús, o de Dios, o del Espíritu Santo. Ahora, a Jesús le encantaba hacer conflicto los días sábados. No había día más esperado por Jesús como para justamente pelarle los cables
a los escribas, a los fariseos y a los religiosos. En pocas palabras, a los, entre comillas, maduros espirituales. Porque hacía todo lo que no se tenía que hacer, ¿qué día? Porque para los judíos tradicionalistas, el sábado tenía que ser un día exclusivo para Dios. Y Jesús en ese día se podía hacer cualquier otra cosa, menos que cosa, hacer lo que la tradición le obligaba a hacer. Jesús podía sanar si lo decía, si él lo decía, podía sanar el lunes, el martes, pero no, él decía, no, el sábado. El sábado lo quiero hacer, pero ¿para qué? Para que me vean que en ese día yo voy a trabajar. Ese día que estaba por la tradición, estaba excluido arrancar aún las hierbas del campo. Ese día, con sus discípulos, tienen hambre, arranquen las raquitas del campo. Y claro, como Jesús siempre tenía, bueno, quiero ser bastante dramático, siempre tenía perros falderos. Es decir, siempre tenía gente que estaba aguantando para ver, a ver, ¿qué va a hacer este día Jesús? Vamos a ver si mete la pata o no mete la pata. Vamos a ver si rompe o no rompe con la tradición. Siempre tenía gente que lo estaba espiando. Y cuando los discípulos algo hacían en ese día, ¡guau! Le caían encima. ¡Ja! Le dijeron, ¡anda de espigas! Y yo, ese kilómetro que me dio que daba la espiga. Es como cuando esa vez les dije, ¡alma! ¡Pues de patroneta! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pecado hice? Entonces le ven las piernas aquí. Así. Piernas. Mi amado, es por ello que dice el Señor, complementando el verso 27, dice la Escritura, el día de reposo fue hecho para mí, o por causa mía, y no el hombre. Dios nunca dijo, voy a hacer el hombre para que utilice el día de reposo. No. El Señor, por el contrario, me puso un día para mi uso, como para poder decir, Señor, gracias, porque me dejaste de todos los días de la semana un día para que yo lo administre como quiero. Y dice la Escritura, por tanto, verso número 28, que el Hijo del Hombre, hablando del mismo Dios, dice aquí, es Señor aún. Es decir, puedo hacer esto de otra manera, de una manera muy práctica, aunque se me escucha feo, en la versión Paula habla hoy, sí, yo puedo hacer en ese día lo que a mí me da la gana. El Señor ha dicho allí, yo soy Señor del día de reposo. Si quiero, trabajo. Si no quiero, no trabajo. Si quiero, predico. Si no quiero, no predico. Si quiero, sano. Si no quiero, no sano. Yo soy Señor, aún, dijo Jesús, aún del día. Ahora, un maduro espiritual entiende la máxima de la enseñanza. Y claro, con el tiempo se habitúa a ella y posiblemente ya después diga, tranquilo, sí, no importa si tengo que salir a jugar el sábado, juego el sábado, igual puedo predicar el viernes. O lo puedo hacer el domingo. O si deseo el otro sábado, puedo también predicar, pero no se hace 8, por así decirlo, por los días. Porque sabe perfectamente que el Señor no solamente es Señor del sábado, Él es Señor de todos los días de la semana. Un débil no. Un débil tiene que desprogramarse del domingo, por lo general del mundo católico, sí, tiene que desprogramarse de que el domingo es el día sagrado y poco a poco, por la enseñanza, aprender que todos los días son sagrados para Dios. Y todos los días deben de ser sagrados para mí. Ahora bien, cuando voy a la Escritura, es decir, a Romanos capítulo número 14, dice pues la Escritura, uno hace diferencia entre día y día. Y esto puede también entenderse bajo el marco propio de la tradición. Vean, hay quienes dicen, pastor, yo no celebro la Navidad. Ya está bien, no la celebre, pero ¿estás convencido de aquello? Sí, entonces, ponlo así, no te hables. Pero ojo, te ruego que lo que vas a hacer, hazlo para ti solo. ¿Me entiendes? No agarres a otro. Bien, hoy no se celebra la Navidad. Pero si hoy es 25, no,
El Señor nació entre el 14 y el 15 del mes de abril, no de abril, de abril. Es hebreo. Y es verdad. No digo que no. Pero dirán algunos, y entonces, y si no saben por qué, mira, a mí me da igual celebrar Navidad. Hoy, mañana, lo importante es celebrarla. ¿Qué más si nació ayer o si nació mañana? Lo importante es que nació y se celebró mañana. Ese es el fondo. La forma. Imagínate que no es tu cumpleaños y mañana te esperen con todo y te cante cumpleaños. ¿Qué harás? No saldrás. No compartirás la torta. No te regocijarás. No abrirás los regalos. Bueno, si ya me quieren celebrar, también celebren, pero ¿qué más da? Porque puede ser que no llegue a los cumpleaños. Lo importante es que la gente que me rodea me quiera y que tenga el estímulo de poder celebrar. ¿Sí me entiende? Si usted no quiere celebrar Navidad, haga usted, pero no obligue a nosotros que no lo haga. Quiere poner arbolito allá, usted no lo ponga, pero no obliga al otro que no lo ponga. No es que eso es del diablo, como dijo una vez un predicador. Uy, hermano, un día me llamaron aquí y recibí en la llamada una expresión que me dejó pasmado. Era un pastor, bueno, le reservo el nombre, tal. Sí, yo soy. Oiga, usted ha puesto el árbol en su casa, sí. Y no sabe que esas bolas son las bolas del diablo. Y él dijo, cada vez que ahora veo el arbolito, ya no lo veo igual. Y si me paso cerca, tiro el pico en la cola, le voy a sacar. Ese ya es un problema de forma, no es un problema de fondo. Ahora, no me van a decir a mí, pastor, entonces sí hay que poner. Es cuestión suya, pero esté plenamente convencido. ¿Para qué? Para que cuando venga otro hermano y diga, hermano, puse el árbol, usted diga, amén, sí, ¿y qué? Yo no lo pongo, qué bueno que no lo has puesto. Y qué bueno que yo sí lo puse. Porque aquí sí celebramos el nacimiento de Jesús como un religión. Punto. En mi casa somos más austeros, dirá, yo simplemente lo que vamos a alzar las manos al cielo y decir, Señor, naciste, qué bueno, nada más. Eso es toda la Navidad. Y también, pero no entres en litigio. Estate plenamente convencido de cómo agradar a Dios. Amén. Porque son aspectos, vuelvo y repito, ¿de qué? Forma. Es forma. Usted por forma en casa come hasta con las manos. No es que el cangrejo se lo coge así. El pollo así, ¡qué rico! Hay otros que no, en casa no. Tenedor, cuchillo, no se hacía caso. Se para. Y está bien, hay algo importante, los dos están comiendo. Ese es el fondo, comer. Sí, me entienden. Sí, está aquí abajo, porque sí, ahí. Qué bueno. Hermano, si uno hace diferencia entre día y día, obviamente, hermano, y comienza a discutir por ello, vamos a entrar en conflicto. Y eso va a entorpecer el crecimiento de la iglesia. Dice la Escritura, mi querido hermano, versículo número 5, en la parte final, cada uno esté plenamente convencido en dónde. ¿Y por qué en su mente? Porque Dios es el que renueva el espíritu de nuestro entendimiento. La palabra lo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo renuevas tu forma de pensar? Con este precioso libro. Bueno, el libro está más chiquito, pero este creo que se ve más grande. Ahí. Parece católico, pero no es. Y si no fuera, forma. ¿O no? Sí, es forma. Ese es el punto. Uy, hermano, usted viene con una Biblia católica. ¡Ay,
no se lo digo, no se forma. Lo importante es que tengo la palabra de Dios. De hecho, alguien que estudia la Biblia necesita una Biblia católica al alcance de su mano. Si no, va a dejar fuera muchas ópticas de cómo estudiar y de cómo enseñar la palabra. A veces a mí me toca en casa tener una Biblia testigo de Jehová, una Reina Valera de 60 y una evangélica y una católica, entre otras. Porque si, por ejemplo, enseño sectas, necesito saber qué dice y qué le fue quitado o qué le fue aumentado, para poder dar una buena enseñanza. No me puedo quedar con una sola visión óptica, porque entonces me reduzco en el conocimiento, mi amado, y eso me limitaría como pastor. Yo enseñaba en los seminarios bíblicos a muchas tendencias espirituales dentro del cristianismo evangélico, porque eso sí, dentro de nuestra rama cristiana, por así mencionarlo, así decir, existen muchas también, por ejemplo, dentro del área, existen muchas ramas cristianas, muchas tendencias. Con nosotros se sentaban, mis amados hermanos, sí, gente que era obviamente creyente, pero que tenía la línea posiblemente bautista, la línea cuadrangular, la línea de los pentecostales, la línea en este caso de los aliancistas. Hay muchas líneas. Pero el estudio era uno solo. Pero había que abarcar las líneas para que todos puedan ser edificados. Mira que tú que has tenido muchos hijos, no a todos les has aplicado la misma forma en enseñarles. Uno simplemente le decía, mira, es 1 más 1 es 2, y punto. Al otro, uno más otro, ¿cómo casi que no? Ay, por Dios. Hay niños que nacieron sabiendo, y hay otros que han sido rudos para aprender. ¿Cuántos han tenido hijos así? Hay muchachos que usted no les dice nada. Ellos solitos dicen, esta semana es, ellos le dicen, esta semana voy a tener exámenes, no me moleste que voy a estudiar. ¿A cuántos les ha tocado esa bendición de hijos? Hay otros que están jugando play, el padre hablando, oye, madre, levántate que tienes exámenes. Yo ya me sé. Eso pasa por allá, por Sauce Concho. Y el verso 6 complementa la enseñanza al decirnos, el que hace caso del día, es decir, el que quiere decir, no, este día es perfecto, el que hace caso del día, mira lo que te enseña el Señor, al ti maduro en la fe. Lo hace, dice la Biblia, lo hace para el Señor. Es decir, que si ya lo hace para Él, ¿para qué te vas a meter en medio? No, hermano, que a la casa del Señor se vive así. Perfecto, está bien. No, yo, si para ir a la casa del Señor, no me pongo arete, no me pinto, no esto, no lo otro, no me pinto largo, blusita. Está bien. ¿Sí lo estás oyendo? Está bien. ¿Por qué está bien? Porque ella lo está haciendo ¿para quién? Tiene otra hermana y dice, no, a mi Cristo, a mi rey, a mi príncipe, y esta noche va a recibir una princesa. Así que, sí, abre su, ¿cómo que se llama esto? ¿Ah? Bueno, abre su ferretería ahí y dice, hoy vamos por estos tonos bajos, tonos mates, tonos cálidos, tonos brillantes, y ahí va. Y comienza. Aunque puede ser por ahí. Yo no sé por qué abre la boca para pintarse los ojos. Yo no sé, pero lo hace. Y ahí se van este perfume, esta crema. Y está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque también lo está haciendo para el Señor. ¿Sí me entienden? Ahora, ambas tienen que tener una premisa, ambas. Que tanto la una como la otra
no pueden caer en la exageración. No es que va a decir, ay, pues para el Señor con una licra que ni respiro ponerla. No. Ni tampoco una falda hasta el punto de que se le ve todo el interior, de lo fajado que está la falda. Ambas tienen que utilizar el fondo bíblico, vestirse y arreglarse con modestia. Porque hasta para pintarse hay un tope. Porque si se pasa de ese tope, entonces yo la llevo al circo. Yo, hermano, me pinta muy bien aquí. Ambas tienen que ser moderadas en el Señor, tanto la que no se pinta hasta como la que se está arreglando y pintando. Porque ambas la están haciendo para el Señor. Mi amado, claro, tomo como referencia las damas porque es lo que más, posiblemente es lo que más se denota dentro de la iglesia. Claro, los hombres también tienen lo suyo. Yo he visto, si de pronto a muchos que, no sé, ya como que la andropausia nos están tocando, y vienen con unos colores medio raros, con flores y todo, sin camisetas pegaditas al cuerpo, y bueno, Señor. Hay que ser moderado. Ahora, dice la Escritura, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, también le dice la Escritura, para el Señor no lo hace. Y aún complementa la Escritura diciéndonos, el que come, salta a otro ejemplo, el que come, para el Señor también come, porque da qué cosa cuando come. Que da gracias a Dios, y el que no come, porque está posiblemente en un ayuno, se me ocurre, también dice la Escritura, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Ahora, ¿cuál es la intención del verso? Que tanto el que come como el que no come, ambos están conscientes de tener qué cosa, comunión con Dios. Asimismo, hay parámetros bíblicos. Así como en el ejemplo anterior, aquí también, por ejemplo, en el que come, no puede caer en los domingos. Porque hay fondos bíblicos que yo no me los puedo traspasar. Ni tampoco puedo castigar el cuerpo con ayunos severos. Porque Cristo ya pagó cualquier deuda que yo tenía en mi carne. ¿Sí me entiende? En ambos casos, tengo fondos que pisar. Pero si quito el fondo y digo, no, Jesús ayudó 40, yo voy con 41, le gané a Jesús. Estás fuera del fondo bíblico. ¿Sí me entiendes? Después de la presentación estamos aprendiendo. Esa es la intención. Ahora, cuando uno va al capítulo número 15, avanzo un poquito, solamente para tomar la referencia, en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, versículo 1, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Así que, esto como una especie de conclusión, los que somos fuertes, ¿tienen? Los que somos fuertes debemos, es un deber, es decir, una obligación, debemos soportar, no reprochar, soportar las flaquezas de los débiles. Y al hacerlo, ¿qué va a acontecer? Y no agradarnos a nosotros mismos. No es que tú tienes que ser como yo, tienes que vestirte como yo, tienes que hablar como yo, la Biblia se la agarra así. No. Mire que, creo que el mes que pasó, una hermana, me enteré allá en la Flor de Bastión, no se ajustó, por así decirlo, a nuestra forma de evangelizar. Y por ahí se sintió aludida y hasta se dejó botado. Porque comenzó, una hermana obviamente, a ver, Dios me bendiga. No así. Se asustó, no así, no. Es desde afuera, sin tocar la puerta. Eso es forma. Eso es pura forma. Ahora, el fuerte en el Señor, ¿qué tiene que hacer? No, en el asunto de la situación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el fuerte? Está bien, tranquila, no se preocupe. Como usted dice. Desde afuera, a ver. No diga que está bien. A ver. Para el fuerte, esta situación
no debe, como dicen los chicos, no debe hacerle leña, dicen algunos. No debe de afectarle. El fuerte tiene que hacerse en el sentido a quién? Al débil. Tiene que hacerse al débil, por cualquiera de otra. Porque la Biblia manda a soportar las flaquezas de los débiles. Ellos, los débiles, con el tiempo aprenderán de mi paciencia y de mi conducta, cómo poder en Dios adquirir la destreza, la habilidad, la capacidad de poder hacerlo sin conforme a la Escritura. El débil siempre va a provocar inestabilidad por su misma situación de débil. Imagínate, eso es tratar de darle la mano a un infante, tú apurado, caminando en una calle. ¿Qué te toca si no te agarra el ritmo? ¿Qué te toca? Cargarlo. Te toca llevar el peso y decir, yo me voy a quitar apurado, lo agarra y vamos acelerador contigo. ¿Es así o no? Pero si tú no tienes la fuerza necesaria para cargarlo, ¿qué te toca, mi amado hermano fuerte? Tienes que reducir. A ver, vamos. Vamos, y cogiéndome ay, Señor, aquí llego mañana, pero vamos. Te toca. ¿Por qué te toca desacelerar? ¿Por qué? Porque el hermano es débil. Dice el texto, así que los que somos fuertes, ¿sí?, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vas posiblemente a un restaurante, no sé, se me ocurre, va tu hermano en la fe, ¿qué vas a pedir? Un ensayado, listo, un ensayado. ¿Y tú qué vas a pedir? Un caldo y un encebollado también para mí. ¿Por qué? ¿Quién está a mi lado? Oye, bueno, yo pensé que iba a pedir esa chicha. No. Ay, por gusto que tengo a mi hermano. Me toca. Porque está aquí a tu lado. Tienes que ir al ritmo de qué? Porque tú eres fuerte. Vas a la playa. Justo la hermana compró ahora hay un nombre que me costó bastante chiste, un tanquini. Yo no sabía, no sé, eso mismo de yo, ¿qué es eso, un tanquini? ¿Qué te hace un tanque con un tanque de baño? No sé. Pero así le dicen, un tanquini, bueno. ¿Ah? No, eso es otra cosa. El tanquini es zapatillas, zapatos, digamos, nada más. Un tanquini, no lo vi en una revista, digo, bien, ahora venden tanquini. Y justo va con una hermana que le gusta ir a la playa con pantalón bullín y buzo. Dice, porque así se va una sierva de Dios. Y la hermana justo había querido pronunciarse, y la hermana la veo, la fuerte, ¿qué tiene que hacer? ¿Se pone el tanquino o se pone? Sí, se lo pone, pero por encima se pone el buzo. Y por encima se pone posiblemente el short y dice, no, pues también vamos acá. ¿Por qué? Porque el fuerte tiene que hacerse débil. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Lo importante es que la forma no deteriore la relación de tu hermano contigo para contigo. Porque tanto si el Señor murió por el débil como por el fuerte, y si tú, por tu capricho de que, no, es que a mí no me importa lo que piensen los demás, mi amado, te debería importar lo que piensa Cristo de ti. Mucha gente yo escucho, no, yo vivo mi vida y nadie se mete con la mía. Está bien que haya empezado así antes de conocer a Cristo. Venido a Cristo, te tiene que importar lo que la gente piense de ti. Y mucho más tus hermanos en la fe. Porque serás tropiezo para ellos. O puede ser de ayuda, como una muleta, o puede ser una cáscara de dinero, los cuales ellos al pisar se vayan de cabeza. ¿Sí me entiendes? Mi amado hermano,
Cuando tomamos el texto bíblico, y acompáñame por favor, porque es necesario cotejarlo dentro de la Escritura. En el capítulo 14, que es el texto que estamos analizando, dice en el versículo número 7, porque ninguno de nosotros, y yo creo que el texto más va para el fuerte que para el débil, porque el débil no entiende esto, ¿sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Es decir, yo ya no vivo, o por lo menos no hago lo que antes a mí me daba la gana. Antes yo hacía y deshacía. ¿Y a quién le rendía cuentas? A nadie. Mira que hay mucha gente que teniendo mujer al lado le quiere dar cuenta. ¿Verdad? ¿A dónde va, mi amor? A donde a mí me da la gana. Ya quiero vas a venir a la hora que me dé la gana. Pero un minuto más tarde, dice la mujer. Y hábleme, sea como venga, borracho o lo que sea. En Cristo, hermano, Dios nos pone también, digo yo, como a los caballitos, como a los burritos, ¿sí? Nos pone ¿qué cosa? Riendas. Y nos dice, aguántate, porque ahora yo soy el que te sigue. Hermano, a Pedro se le dijo algo semejante. Ven conmigo a los evangelios, querido hermano. Dice la Escritura, abramos y la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo número 21. Cuando el Señor se sentó, luego de la resurrección, y luego de haberse servido junto a Él unos peces que Él mismo los había preparado, no le reclamó el Señor a Pedro diciéndole, oye, ¿por qué me negaste? ¿O por qué? ¿Y por qué no? No, el Señor dejó esos trámites viscerales, los dejó a un lado y se concentró en lo que tenía valor. Es decir, en la obra que Pedro tendría de aquí en adelante que ejercer. Y le dirá entre otras cosas en el verso 18 lo siguiente. Le dice, de cierto te digo. Ponga eso bueno. Cuando eras más joven, es decir, que no le digo viejo, sino que cuando eras más joven, dice la Biblia, te ceñías. Ahora, el término ceñirse, por lo general venía de la expresión de salida. Por ejemplo, cuando alguien quería, no sé, salir, simplemente se ponía sus argumentos propios de calle y sobre sus lomos ponía una especie de faja. Cuando un hombre se ponía este cinto aquí en el pectoral, indicaba entre otras cosas que él se preparaba para salir. Algo parecido como lo que nos pasa a nosotros en casa con los zapatos, en el caso de los varones. Cuando alguien está en casa está en chancla, ¿verdad? Pero cuando alguien ya por ahí siente la necesidad de salir, ¿qué hace? Busca los zapatos y se los apega. Y dice, ay, y mira que tú no dices nada, pero el que te ve te pregunta, oye, ¿y a dónde vas? ¿Por qué crees que te lo dice? Porque te ve que te estás ya alistando. Eso era, en pocas palabras, ceñirse. Y eso es lo que le dicen a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías. Y claro, ceñido ya, e ibas a donde querías. De ahí yo suelo decirle a los que han formado hogar, si ya formaste un hogar, te pegaste, ya no te puedes ceñir. O cuando piensas que una vez que estás unido, vas a llevar el mismo ritmo de vida como cuando estabas soltero. No es así. Posiblemente has desperdiciado muchos años de tu vida haciendo lo que te dé la gana, teniendo mujer o teniendo marido. Dice la Escritura, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, ahora sí debe ser viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, es decir, y te va a vestir alguien para él conducirte. Eso significa te ceñirá otro, es decir, te preparará, pero no para ir a donde tú antes
querías ir, sino para ir a los lugares donde ese otro te quiera ayudar. Y dirá allí el Señor, y te seguirá otro, y te llevará. Y es lo curioso, ¿a dónde te llevará? A donde no quieras. ¿Por qué? Porque cuando eras joven, yo te pregunto, cuando eras joven, porque muchos ya no lo son tanto, hermano, cuando se les invitaba para venir al culto, ¿qué crees tú que hacían? Yo siempre me paraba a la puerta, siempre. Y yo siempre, a todo que veo, como conozco bastante, ¿cómo estás? Yo le digo, venga, el domingo, sí, voy a ir, sí. Se va a quedar. Y no viene. Hasta que el Señor lo sigue. Cuando el Señor sigue, no es que te viste, no es que te aprieta los zapatos con cordones, sino que te sigue con pruebas, con dificultades, con enfermedades, con tribulaciones. Y ahí su espíritu te dice en tu interior, vamos a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. Hermano, y ahí comienza tu proceso de que ya no eres guiado por lo que tú querías, sino por quien ahora te quiere hacer, sí, se muy feo, quiere hacer de ti lo que te da la gana. Él sí puede hacer contigo lo que a él le da la gana. Pero a ti que ahora eres su esclavo, sí, tal como lo oyes, pero un esclavo de amor, tendrás que obedecer a tu amo que te ama también. Mi amado hermano, dicho esto, y vueltos a Romanos capítulo 14, terminamos con esto. Dice el Espíritu Santo, porque, verso 8 estamos, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, que sería el peor de los casos, entre comillas digo esto, para el Señor morimos. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, y si acaso me toca morir, la muerte él la ve como que si fuese ¿qué cosa? Ganancia. Y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor, es decir, no importa la condición. Lo importante es que los unos como los otros todos están sujetos al mismo señorío de quién? De Cristo, tanto los comelones como los alzadores. Hermano, ¿de qué estás enfermo? Gracias al hígado. Es que te cae, la fritada, ¿verdad, hermano? Sí, pero... Y hermano, ¿usted qué tiene? ¿Qué le pasó a Nere? Tanto ayuno, hermano. Yo le dije, no ayude tanto. Ahora, ambos se van a morir en algún momento y de cualquier cosa, pero en Cristo, sea gordo o flaco, los dos se van a morir. Claro, si usted le preocupa la salud y se muere prematuramente, no le echen la culpa al Señor que le ha dejado poco tiempo. Ambos tienen por la Escritura, tienen que cuidar el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre que destruye el templo, él le destruirá. Hay un fondo, siempre hay un fondo que no para la vida del creyente. Siempre. En todo lo que tú hagas, siempre hay un fondo que tú no puedes sobrepasar. Si tú sobrepasas el fondo por la forma, hermano, estás en transgresión contra Dios. Mientras la forma no dañe el fondo, tranquilo, camina, pero sé juicioso para que nadie se afecte por la forma. Pero si tu forma de vivir daña el fondo, quebranta el fondo, la base de la doctrina, llamado arrepiéntete porque estás pecando y lo que es peor, estás haciendo pecar a otro. ¿Sí me entiende, verdad? No, hermano, que yo me congrego los domingos, hermano, porque la verdad, no quiero ser religioso, pero está bien, si tu forma de buscar a Dios está bien. Pero no digo que obligues a otro que sí quiere venir de tu propia casa a la iglesia todos los días, no le niegues. No seas piedra de tropiezo para él. Yo entiendo que habrá gente que nace, yo creo, digo yo, que hay gente que nació el domingo, vivió el domingo y morirá el domingo. Pero también entiendo que hay gente que
cada día está parado esperando que la puerta de Dios se abra. Y tanto los unos como los otros no se pueden reprochar. Si el que más busca, eso sí, más va a obtener, obviamente. Y el que menos también aprenderá. Por eso justamente es la división entre un débil y un fuerte. ¿Por qué crees que hay maestros? Porque el maestro no se complació simplemente con saber tocar, arañar la guitarra. El maestro se preparó, se quemó las pestañas, estuvo años de años ensayando, practicando para alcanzar la maestría. Mientras que el aficionado por ahí llega la guitarra en una noche de luna y va a tocar la guitarra. La arañó 3 veces, ya me cansé, no voy a mover, y le voy a guitarra. Y no sé para qué se compró la guitarra. ¿Me entienden? Mi amado, allí entonces dice el Señor, versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que duramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, no por la forma, sino por el fondo. Y volvió a vivir, ¿para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los vivos, o de los que viven. Y en el verso 10 repetirá lo que dice en el verso 4. Va a repetir lo mismo. ¿Qué cosa? Pero tú, por segunda vez, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú eres espiritual, bien por ti. Es que yo quiero que el hermano también sea como yo. Ora por él. Pero no le respires el hermano. Amén. No lo fastidies. Más ganas orando por él que fastidiándolo, criticándolo, señalándolo. A la larga los tiras y se va a ir. No, es que tiene que venir cigarete, hermano. Es que tiene que venir cigarete. Es que yo me he propuesto que tiene que venir cigarete. ¿Y qué si yo te digo, hermana, por causa de la ley? Póngase ley. Hermano, yo me dejé esas cosas del diablo del mundo. ¿Y qué si el Señor te dice, ahora quiero que te pongas a él? ¿Qué si Dios te pide algo que va en contra de tu tradición? Tu tradición. Mira que a Oseas le mandó a pasarse como una mujer refugiada. ¿Verdad? Y él sabía que lo iban a adornar de allá arriba. Y lo adornaron. Y los 2 hijos que tuvo no eran de él. Mi amado, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y eso lo vamos a ver esta semana, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fuertes y débiles, nos vamos a parar, fuertes y débiles, ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Lo quieres saber al detalle? Venga el próximo mes y lo sabrá, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos van a venir? Los invito. Ahora, oremos al Espíritu Santo diciéndole gracias, Señor, porque cada día aprendo un poco más de tu palabra. ¿Qué puedo pedirte, Dios, en esta noche de oración? Y a los débiles fortalezcas, y a los fuertes que les den la capacidad de poder ayudar a los débiles. Ayudarlos